Seguidamente, damos inicio a la presentación del trabajo titulado Nueva condición de resolubilidad para problemas de contorno en dominios con frontera fractal con datos en las clases de Holder generalizada, correspondiente al 58 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. El autor es quien les habla, Carlos Daniel Tamayo Castro. Primeramente, vamos a comenzar hablando sobre el problema del salto, un problema particular de contorno en el caso del plano complejo y en el caso donde tenemos una frontera suave. Ahí podemos ver en la imagen la representación de la curva suave gamma y cómo esta, por el teorema de Jordan, divide el plano en dos dominios, uno interior y uno exterior. En este caso serían omega más y omega menos. Dadas estas condiciones, podemos plantear el problema de Riemann en general, donde tenemos que si las funciones f mayúscula y f minúscula pertenecen a las clases de Holder estándar, entonces se plantea encontrar dos funciones analíticas o una función analítica en el dominio interior y en el exterior que se anule en el infinito y además los valores límites en la frontera gamma de estas funciones analíticas satisfagan la relación de contornos dada. En el caso en que la función coeficiente f mayúscula es idénticamente igual a 1 en todo su dominio, en este caso en toda la curva gamma, entonces estamos hablando del problema del salto. Es bien conocido que la herramienta fundamental para resolver este tipo de problemas es la integral de tipo Cauchy, donde debido a las fórmulas de Plemons-Hosky tenemos que se cumple la condición y el teorema de Liouville y la nulidad en el infinito nos garantizan la unicidad. No obstante, a pesar de que en curvas suaves o incluso un poco más complicadas funciona la integral de tipo Cauchy. Cuando estamos en el contexto de fronteras fractales, como por ejemplo el copo de nieve de Koch, no podemos utilizar la integración compleja como herramienta, dado que no está definida la integral curvilínea sobre este tipo de curvas no rectificables. Entonces se impone la búsqueda de nuevos métodos. En nuestro caso, en este trabajo, vamos a usar una generalización de este problema, donde vamos a trabajar el problema para funciones que son de Holder generalizadas y además de eso, más allá del plano complejo, nos vamos a ir a Rn en general usando la teoría de funciones que generaliza el análisis complejo, sería el análisis de Clifford. Para esto, primero tenemos que usar algunas nociones preliminares. Primeramente, veremos la definición de módulo de continuidad que utilizaremos para hablar de estas clases de Holder generalizadas. Y vamos a necesitar una función omega que satisfaga estas tres relaciones. Básicamente la tercera es una condición de regularidad y las otras dos condiciones nos garantizan un nivel de control sobre la función omega, ¿sí? Para que sea suficientemente buena. Vamos a denotar por omega de AB mayúscula a todo el conjunto de todos los módulos de continuidad sobre el segmento AB. Vamos a utilizar también las funciones tipo Gauss que eh, vamos a pedir que sean no decrecientes y con límite que se anule. Estas las vamos a usar para crear una generalización de una característica fractal que vamos a utilizar luego en la prueba de los teoremas que vamos a resolver. Y análogamente vamos a usar, a denotar las funciones tipo Gauss la recta. Entonces, las funciones de las clases Holder generalizadas se definen de manera análoga usando la función omega de manera análoga a la forma clásica. Para este tipo de funciones tenemos un teorema de extensión de Whitney que se usa en las pruebas que vamos a ver, donde nos está diciendo que podemos extender una función que es de Holder generalizada
en un conjunto compacto a todo el espacio. Y además de eso va a satisfacer las tres relaciones que se listan. Otro prerequisito que necesitamos es álgebra de Clifford y análisis de Clifford porque es el contexto principal donde se van a desarrollar nuestros problemas de contorno. Y tenemos nuestra álgebra de Clifford como un álgebra asociada a Rn que está dotada con la métrica euclidiana usual y que es la extensión minimal de Rn a un álgebra asociativa unitaria sobre los reales que no es generada por ningún subespacio propio. Y además de eso, que cumple que el producto de dos elementos de Rn es igual a menos el, eh, el valor absoluto al cuadrado. De esto se puede destacar de esta relación y que tenemos a continuación a partir de la base ortonormal estándar de Rn. De ahí vamos a obtener una base de vectores y k-vectores que va a tener una dimensión como espacio vectorial de 2 a la n. Tenemos unas reglas para operar, entonces vamos a ver que todo número de Clifford lo podemos ver como la sumatoria de los BA por EA, donde EA es los elementos de la base, y podemos hablar también de la conjugación, al igual que en los números complejos, donde la conjugación se define por la antiinvolución que vemos en pantalla y también podemos definir una norma, en este caso la norma del espacio euclidiano R2N, ¿no? Además, es importante señalar que todo punto de Rn+1 lo podemos identificar con un elemento del álgebra de Clifford, que sería xi, donde xi es un número real por ei, donde ei son los elementos de la base, donde tenemos E0 igual a 1. Y estos son comúnmente los llamados paravectores. Y las funciones que vamos a estudiar, por supuesto, estamos hablando de una teoría de funciones, pues necesitamos funciones. Las funciones que vamos a estudiar no son más que esta sumatoria de las UA por EA, básicamente una función por cada elemento de la base, donde estas funciones UA toman valores reales. Por tanto, la sumatoria en sí toma valores en el álgebra de Clifford. El operador fundamental que vamos a usar aquí es el operador de Cauchy-Riemann generalizado al contexto de álgebra de Clifford para el caso de Rn+1, donde viene dado por los elementos EI de la base ortonormal de Rn por la parcial respecto al xy. Y decimos que una función es monogénica por la derecha o por la izquierda en un dominio abierto G, bueno, un dominio, si anula el operador de Cauchy-Riemann generalizado a la derecha o a la izquierda respectivamente. Tenemos una solución fundamental y además de eso tenemos una transformada de Teodorescu, que es la herramienta principal que usamos en nuestro modelo de solución. También necesitamos hablar de un poco de lo que es geometría fractal y dimensiones y características fractales. Para esto hablamos de la dimensión superior de Minkowski, que viene dada por el límite superior que vemos en pantalla. También tenemos la más clásica y conocida dimensión de Hausdorff, que se define a través de la medida de Hausdorff, que se define a través del límite cuando delta tiende a cero del valor HS delta D. Y bueno, a partir de esto definimos la dimensión de Hausdorff como el punto donde cambia su valor entre cero y infinito. Existe una relación entre la dimensión superior e inferior de Minkowski con la relación de Hausdorff que vamos a ver en pantalla, que es una desigualdad. Y en estas condiciones ya podemos hablar de lo que es un conjunto fractal dado una dimensión fractal y no es más que aquel conjunto n-1 dimensional que tiene una dimensión n-1 dimensional desde el punto de vista topológico, pero que tiene una dimensión de Hausdorff estrictamente mayor que n-1, y esto se conoce como fractal en el sentido de Mandelbrot. Otro elemento importante, otra característica fractal importante, es el exponente de Marcinkiewicz clásico, ya por decirlo de alguna manera, y se define a través del uso de esta integral.
O sea, definimos esta integral donde interviene una integral de dominio, donde interviene la instancia de x a la frontera. Y bueno, definimos el exponente de Marcinkiewicz exterior e interior a través de la convergencia de esta integral y el absoluto a través como el máximo de estos dos valores. Entonces aquí nuestro primer resultado, bueno, nuestra primera definición para obtener resultados es que procedemos a definir una generalización del exponente de Marcinkiewicz que llamamos h exponente de Marcinkiewicz. Para eso definimos usamos una función de Gauss h y dentro de eso entonces estará la distancia de x a la frontera y eso elevado a la p. Igualmente vamos a definir el h exponente de Marcinkiewicz interior y exterior como a través de la convergencia de estas integrales y el absoluto de alguna forma o sin interior y exterior a través del máximo de estos dos valores. Se podemos probar, en efecto, que existe una relación de desigualdad entre estos valores del exponente de Marcinkiewicz, dada los H1, H2 que cumplen esta relación de límite, entonces tenemos la desigualdad dada. En este caso, vamos a estudiar el problema del salto de tipo salto en el análisis de Clifford para funciones de Holder generalizadas. Entonces, en este caso se plantea bastante análogamente, donde nuestra función dato, nuestra función de salto está en la clase de Holder generalizada y queremos encontrar una función monogénica, en este caso a la izquierda, que clásicamente se busca la monogénica a la izquierda, en Rn+1 distinto de la frontera y que sea extendible de forma continua desde el interior y el exterior hacia la frontera S y que satisfaga en la frontera S la condición de contorno dada, la condición de salto y por supuesto la nulidad en el infinito. Haciendo uso del h exponente de Marcinkiewicz y la función omega que interviene en las clases de Holder generalizadas, podemos encontrar la siguiente relación que nos garantiza la solubilidad del problema de tipo salto en este contexto. Y esta relación de límite que nos garantiza la solubilidad, me gustaría decir que es bastante interesante porque los resultados anteriores que trabajaban funciones tipo Holder generalizada como dato, solo nos daban una caracterización de cómo podía ser esta función Gauss o la función omega, el módulo de continuidad, tenía que haber una relación explícita, una tenía que estar en la forma de la otra. Sin embargo, aquí al obtenerlo en forma de límite, pues podemos directamente trabajar el exponente de Marcinkiewicz clásico con funciones de Holder generalizadas o inclusive podemos trabajar todas las funciones de Holder clásicas, el problema para funciones de Holder clásicas, utilizando el h exponente de Marcinkiewicz. Y es una visión de esto nos los da el hecho de que tenemos el siguiente corolario. O sea, si damos a omega el valor t a la nu, sería una función de Holder clásica, podemos seguirlo analizando y obtenemos una simplificación de este problema que en teoría es mucho más abarcadora que el clásico, las formas clásicas. Y además de eso, si damos a h en t igual t, pues vamos a ver que recuperamos la condición de resolubilidad que involucra el exponente de Marcinkiewicz absoluto o clásico. La bibliografía consultado. Muchas gracias.